Hace 50 años, esta casa fue el escenario de uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. Un misterio tan profundo que hoy en día miles de físicos prominentes tratan de resolver. Albert Einstein vivió sus últimos 20 años en su modesto hogar de Princeton, en Nueva Jersey. Investigaba sin cesar en el estudio que tenía en el segundo piso. Buscaba una sola teoría que describiera el funcionamiento de todo el universo. Incluso en el ocaso de su vida, llevaba un cuaderno siempre encima. No dejaba nunca de buscar las ecuaciones que pasarían a ser conocidas como la teoría de todo. Einstein estaba convencido de que se encontraba muy cerca del descubrimiento más importante de la historia de la ciencia. Pero su tiempo se acabó antes de alcanzar su sueño. Ahora, casi medio siglo después, la meta unificadora de Einstein, la unificación que combine todas las leyes del universo en una, la teoría armonizadora, se ha convertido en la quimera de la física moderna. Y quizá logremos alcanzar el sueño de Einstein con unos nuevos conceptos que se definen como teoría de cuerdas. Si esta revolucionaria teoría es correcta, podría suponer todo un impacto. La teoría de cuerdas dice que podríamos estar viviendo en un universo en el que la realidad coincide con la ciencia ficción. Un mundo de 11 dimensiones con universos paralelos muy cercanos. Un universo elegante compuesto por la música de las cuerdas. A pesar de parecer ambicioso, el concepto básico de la teoría de cuerdas es sorprendentemente sencillo. Asegura que todo en nuestro universo, desde la partícula más pequeña a la estrella más lejana, está compuesto por un solo ingrediente: unos minúsculos hilos de energía llamados cuerdas. Igual que las cuerdas de un violonchelo pueden crear una gran variedad de notas musicales, estos hilos vibran de numerosas maneras para formar todos los componentes de la naturaleza. En otras palabras, el universo es una especie de sinfonía cósmica que suena al compás que marcan estos minúsculos hilos de energía. La teoría de cuerdas es aún muy reciente, pero ya nos ha mostrado una imagen completamente nueva del universo. Una imagen tan extraña como bonita. Pero, ¿qué nos hace pensar que podemos comprender la complejidad del universo y que podemos resumirla en una teoría para todo? Tenemos R, mi, ni, menos un medio de G, mi, ni, R. Ya sabes cómo va esto. Igual a 8 pi GT. Lo obtenemos variando la acción de Einstein-Hilbert y damos con las ecuaciones necesarias para este periodo. ¿Te acuerdas de cómo se llama esto? No, esa es la curvatura escalar. Esto es el tensor de Ricci. ¿Es que no te lo has estudiado? Por mucho que lo intentes, no le puedes enseñar física a un perro. Sus cerebros no son capaces de comprenderla. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo sabemos si podemos comprender las complejas leyes del universo? La física moderna asegura que somos capaces de ello. Y recogemos el testigo que Einstein nos legó en su búsqueda por la unificación. La unificación supondría formular una ley que describiera todo lo que conocemos en este universo a partir de una sola idea, una ecuación única. Y creemos que dicha ecuación puede existir,
Porque en el transcurso de los últimos 200 años, nuestros conocimientos acerca del universo nos han aportado toda una serie de explicaciones que apuntan en la misma dirección. Todas parecen convergir en un único y valioso concepto que aún estamos buscando. La unificación es la clave. Supone nuestro objetivo. La meta de la física fundamental es ver cada fenómeno de nuestro mundo basándose en cada vez menos principios e irlo simplificando. Como físicos, creemos que si podemos explicar un mayor número de fenómenos de manera más sencilla, ya habremos logrado algún progreso. Diría que casi hay un aspecto emocional en el hecho de que las grandes teorías de la física parecen englobar una amplia variedad de fenómenos físicos. De modo que el concepto de unificar nuestros conocimientos es inherente a la forma en la que nuestra ciencia progresa. Muchos años antes de que viviera Einstein, la búsqueda de la unificación comenzó con el accidente más famoso de la historia de la ciencia. La anécdota cuenta que un día de 1665, un joven estaba sentado bajo un árbol cuando de repente vio cómo caía una manzana de él. El desprendimiento de aquel fruto sirvió para que Isaac Newton revolucionara nuestro concepto del universo. Una apuesta ambiciosa en su época. Newton aseguró que la fuerza que atraía a las manzanas hacia el suelo y la que mantenía a la Luna en la órbita terrestre no eran sino la misma. En un solo paso, Newton había unificado el cielo y la Tierra en una teoría que llamó gravedad. La unificación de lo celestial con lo terrenal. Una ley única que rige los movimientos de los planetas, las mareas y la caída de la fruta. Supuso una unificación fantástica de nuestra imagen de la naturaleza. La gravedad fue la primera fuerza que llegamos a comprender científicamente, y le seguirían otras. A pesar de que Newton descubrió la ley de la gravedad hace más de 300 años, las ecuaciones que la describían realizaban predicciones tan exactas que las seguimos utilizando hoy en día. De hecho, gracias a estas ecuaciones, los expertos lograron diseñar la trayectoria del cohete que aterrizó en la Luna. Pero había un problema. A pesar de describir la fuerza de la gravedad con una gran exactitud, Newton ocultaba un bochornoso secreto. No tenía ni idea de cómo funcionaba. En los años 20, un grupo de jóvenes científicos logró arrebatarle el protagonismo a Einstein al dar con un modo rompedor de considerar la física. Su visión del universo era tan peculiar que hacía que la ciencia ficción pareciera real, y logró que Einstein se replanteara la idea de la unificación. Con el físico danés Niels Bohr a la cabeza, estos científicos estaban descubriendo un nuevo campo del universo. Durante mucho tiempo se había pensado que los átomos eran las partículas más pequeñas de la naturaleza, pero descubrieron que constaban de partes más diminutas todavía. Los ahora familiares protones, neutrones y la órbita de electrones. Las teorías de Einstein y Maxwell se quedaron obsoletas para explicar la extravagancia con la que estas pequeñas partículas de materia se relacionaban entre sí en el interior de un átomo. No se sabía cómo explicar aquello. Cómo explicar lo que le ocurría al núcleo mientras el átomo quedaba dividido en diferentes partes. La gravedad no servía para nada. Era demasiado débil. Y la electricidad y el magnetismo tampoco valían. Al no disponer de una teoría que explicara este nuevo mundo tan peculiar, estos científicos se encontraban perdidos en un territorio atómico desconocido, en busca de un aspecto que les resultara familiar.
Hasta que a finales de los años 20 todo aquello cambió. En esa década los físicos desarrollaron una nueva teoría denominada mecánica cuántica y fueron capaces de describir con todo detalle el terreno microscópico. Pero con un inconveniente. La mecánica cuántica fue una teoría tan radical que hizo añicos la manera en que se contemplaba el universo. Las teorías de Einstein implican que el universo es ordenado y predecible. Pero Niels Bohr no estaba de acuerdo. Él y sus compañeros proclamaban que en lo que se refiere a átomos y partículas, el mundo es un juego de azar. En el mundo atómico o de la mecánica cuántica reina la incertidumbre. Lo único que podemos hacer, según los defensores de esta teoría, es predecir las posibilidades que existen ante un desenlace u otro. Y esta peculiar idea, gracias, abrió las puertas de una nueva concepción de la realidad. Era tan inquietante que si las características de la mecánica cuántica se hicieran notar en nuestra vida diaria, como lo son aquí en el Café Cuántico, creeríamos que nos habíamos vuelto locos. Las leyes del mundo cuántico son muy diferentes de las que conocemos. Nuestras experiencias son muy distintas de lo que veríamos en el mundo cuántico. Se trata de un entorno alocado. Supongo que es la mejor manera de definirlo. Un mundo de locos. Durante casi 80 años, la mecánica cuántica ha demostrado que lo extraño y peculiar es muy habitual en el comportamiento de nuestro universo a escalas microscópicas. En nuestra rutina diaria, no llegamos a experimentar la peculiaridad de esta teoría. Pero aquí, en el Café Cuántico, el lado grande y cotidiano de la vida a veces se comporta como si fuera microscópico. Y por mucho que venga, nunca termino de acostumbrarme. Dice que lo intentará. Es que en el Café Cuántico no están muy acostumbrados a que les pidan nada en concreto, porque aquí todo funciona al azar. Me apetece un zumo de naranja, pero tengo un número limitado de probabilidades de conseguirlo. Y no tengo por qué decepcionarme si no consigo lo que quiero, porque la mecánica cuántica sugiere que cualquier posibilidad, como que me sirvan un zumo amarillo o uno rojo, podría darse. Solo que suceden en universos paralelos al nuestro y sus habitantes los consideran tan reales como nosotros el nuestro. Si hay 1000 posibilidades y la mecánica cuántica no puede saber con seguridad cuál va a suceder, entonces es que se darán las 1000. Sí, se puede uno reír y pensar eso no puede ser correcto. Pero en la física ha habido muchos descubrimientos que en su momento se consideraron erróneos y no lo eran. Debemos andar con mucho cuidado antes de decir si algo es claramente erróneo. E incluso en nuestro universo, la mecánica cuántica establece que existe la posibilidad de que sucedan acontecimientos que consideramos imposibles. Por ejemplo, podría darse que una partícula atravesara muros o barreras que nos pueden parecer impenetrables. Incluso sería posible que yo atravesara algo tan sólido como esta pared. Los cálculos cuánticos indican que la probabilidad de que ocurra algo así en el mundo cotidiano es tan pequeña que tendría que seguir chocándome contra esta pared durante una eternidad hasta alcanzar una remota posibilidad de lograrlo. Pero aquí, este tipo de cosas sucede a menudo. Debemos aprender a desprendernos de las suposiciones que tenemos acerca del mundo para llegar a comprender la mecánica cuántica. En mi interior, en el fondo, ¿entiendo con profundidad la mecánica cuántica? Creo que no. Y Einstein tampoco. Nunca dejó de creer que el universo se comporta de una manera definida y predecible. Se resistía con todas sus fuerzas a la idea de que solo podemos calcular las posibilidades de un desenlace u otro.
La mecánica cuántica establece que es imposible saber el resultado de un experimento. Eso es lo que Einstein rechazaba. Decía, Dios no juega al azar. Pero los experimentos no dejaban de demostrar que Einstein estaba equivocado y que la mecánica cuántica describe el funcionamiento del mundo a escala subatómica. La mecánica cuántica no es un lujo del que podamos prescindir. ¿Por qué es el agua como es? ¿Por qué puede atravesarla la luz? ¿Por qué es transparente? ¿Por qué hay cosas que son opacas? ¿Cómo se forman las moléculas? ¿Por qué reaccionan como lo hacen? En cuanto queramos comprender algo referente a los átomos y a su escasa intuitiva, el único medio será la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es sorprendentemente acertada. Nunca se ha llegado a través de ella a una predicción que resultara errónea tras un experimento. Nunca. En 1930, la meta de Einstein de la unificación se venía abajo, mientras la mecánica cuántica desvelaba los secretos del átomo. Los científicos descubrieron que la gravedad y el electromagnetismo no eran las únicas fuerzas que regían el universo. Al investigar acerca de la estructura del átomo, descubrieron dos fuerzas más. Una, la fuerza nuclear fuerte, que actúa como el pegamento. Mantiene unido el núcleo de cada átomo y agrupa protones y neutrones. La otra, la fuerza nuclear débil, que permite que los neutrones se conviertan en protones, emitiendo una radiación durante el proceso. En lo que se refería a la cuántica, la fuerza que mejor se conocía, la gravedad, quedaba totalmente ensombrecida por el electromagnetismo y estas dos nuevas fuerzas. Puede que las fuerzas débiles y fuertes parezcan confusas, pero en cierto sentido somos muy conscientes de su poder. A las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945, su energía se liberó en un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. En mitad del desierto de Nuevo México, en la cima de una torre de acero unos 30 metros más alta que este monumento, se detonó la primera bomba atómica. Apenas medía 1,5 metros de diámetro, pero aquella bomba albergaba una potencia equivalente a 20 toneladas de trinitrotolueno, o TNT. Con aquella gigantesca explosión, los científicos liberaron la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos a los protones y neutrones en el interior del núcleo del átomo. Al destruir la unión de aquellas partículas y dividir el átomo, se libera una cantidad inimaginable de energía destructiva. Aún se pueden detectar los restos de aquella explosión mediante la otra fuerza nuclear, la débil, ya que esta es la responsable de la radioactividad. Hoy en día, más de 50 años después, los niveles de radiación siguen siendo unas 10 veces superiores a los normales. Así que, a pesar de que al compararlas con el electromagnetismo y la gravedad, las fuerzas nucleares actúan a escalas mucho menores, su impacto en la vida diaria es igual de profundo. Pero, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Y con la relatividad general de Einstein? ¿Dónde encaja en el mundo cuántico? La mecánica cuántica nos muestra que todas las fuerzas de la naturaleza, excepto la gravedad, funcionan a escala microscópica. Nadie podía dilucidar el efecto de la gravedad en lo que se refería al átomo y a las partículas subatómicas. Es decir, nadie era capaz de combinar la relatividad general con la mecánica cuántica. Durante décadas, todos los intentos de describir la fuerza de la gravedad del mismo modo que el resto de fuerzas, el de la mecánica cuántica, habían fracasado.
Si tratas de combinar ambas fórmulas matemáticas, resulta imposible hacerlas coincidir. Obtienes resultados que indican que te enfrentas a unas posibilidades mínimas. No tiene sentido ni lógica. Es absurdo. Resulta paradójico porque fue la primera fuerza que llegamos a comprender desde un punto de vista cuantitativo, pero se mantiene al margen. Es muy diferente del resto. Se supone que las leyes de la naturaleza se cumplen en todas partes. Así que si tanto las teorías de Einstein como las de la mecánica cuántica se cumplen siempre, resulta que tenemos dos siempres distintos. En 1933, tras huir de la Alemania nazi, Einstein se estableció en Princeton. Trabajaba en solitario y estaba empecinado en alcanzar la meta que se propuso hacía más de 10 años: unir la gravedad y el electromagnetismo. Cada pocos años aparecían titulares que aseguraban que Einstein estaba a punto de lograrlo, pero la mayoría de sus compañeros consideraban que había perdido el rumbo y que sus tiempos de gloria habían acabado. Einstein, durante sus últimos años, se desvinculó bastante del mundo de la física general y dejó de leer las publicaciones de otros. Creo que ni siquiera sabía que hubiera una fuerza nuclear débil. No le prestaba atención a esas cosas. No dejó de trabajar en el mismo problema al que se dedicó de joven. Cuando los físicos comenzaron a dividir el átomo, Einstein quedó realmente marginado. Digamos que decidió ignorar a los profesionales que trabajaron en aquellos experimentos. Eso quiere decir que la mecánica cuántica no aparecía en sus investigaciones posteriores. Se le consideraba una especie de viejo que causaba simpatía. Había liderado una revolución, pero perdido el contacto con ella. Sería como si un general, experto en caballería, que ha logrado grandes victorias en los inicios de la Primera Guerra Mundial, tratara de luchar a caballo contra trincheras de alambre de espino y metralletas. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955. Durante muchos años, se creyó que el sueño de unificar las fuerzas en una sola teoría había muerto con él. De modo que la búsqueda de la unificación quedó relegada a un segundo plano en la física. En la época de la muerte de Einstein, en los 50, casi ningún físico serio seguía embarcado en esa aventura. En los años siguientes, la física se dividió en dos campos. Por un lado, el de la relatividad general, que estudia los objetos grandes y pesados como estrellas, galaxias y el universo. Por el otro, el que utiliza la mecánica cuántica para analizar muestras más pequeñas, como los átomos y las partículas. Todo esto se parece a tener dos familias que no se llevan bien ni se hablan nunca, viviendo bajo el mismo techo. Parecía imposible combinar la mecánica cuántica con la relatividad general en una sola teoría que pudiera describir el universo en todas sus escalas. A pesar de ello, hemos realizado progresos muy significativos a la hora de comprender el universo. Pero hay un fallo. Existen algunos terrenos del universo que no llegaremos a comprender por completo hasta que no demos con una teoría unificada. El mejor ejemplo para este fenómeno lo constituyen los agujeros negros. Un astrónomo alemán llamado Karl Schwarzschild mencionó los agujeros negros por primera vez en 1916. Mientras observaba las líneas enemigas en la Primera Guerra Mundial, resolvió las ecuaciones de la relatividad general de Einstein de un modo innovador y desconcertante. Entre cálculos de trayectorias de proyectiles,
Schwarzschild dedujo que una enorme cantidad de masa, como la de una estrella, concentrada en un área muy reducida, absorbería el tejido espaciotemporal con tal fuerza que nada, ni siquiera la luz, podría evitar su atracción gravitacional. Durante décadas, los físicos no creyeron que los cálculos de Schwarzschild fueran más allá de la teoría. Pero hoy en día, los telescopios que investigan las profundidades espaciales están descubriendo zonas con una atracción gravitacional enorme, que la mayoría de los científicos creen que pueden ser agujeros negros. La teoría de Schwarzschild parece hacerse realidad. De modo que esta es la duda. Si tratamos de averiguar lo que sucede en las profundidades de un agujero negro, donde una estrella puede verse reducida a un minúsculo punto, ¿utilizamos la relatividad general por el enorme peso de la estrella? ¿O la mecánica cuántica debido a su escaso tamaño? He ahí el problema. Dado que el centro de un agujero negro es tan pequeño como pesado, resulta inevitable utilizar ambas teorías al mismo tiempo. Y si tratamos de combinar estas dos teorías en el terreno de los agujeros negros, se enfrentan. Se viene todo abajo, dan predicciones sin sentido y el universo ha de tener siempre un sentido. La mecánica cuántica es muy efectiva para los objetos pequeños y la relatividad general es la adecuada para estrellas y galaxias. Pero los átomos, los objetos minúsculos y las galaxias forman parte de un mismo universo. No podemos seguir con un método para tratar los átomos y otro para las estrellas. Con la teoría de cuerdas, creemos que hemos dado con un medio para unir nuestras teorías acerca de los cuerpos mayores y de los objetos minúsculos. En lugar de múltiples partículas microscópicas, la teoría de cuerdas afirma que todo en el universo, todas las fuerzas y toda la materia está compuesta por un solo ingrediente: unos minúsculos hilos de energía vibrantes conocidos como cuerdas. Una cuerda puede contonearse de muchas maneras, pero un punto no. Y los diferentes serpenteos de la cuerda representarían las distintas partículas elementales. Es como la cuerda de un violín, y vibra del mismo modo. Digamos que cada nota describe una partícula diferente. Posee una gran energía unificadora. Unificaría nuestro concepto de los distintos tipos de partículas. La unificación de fuerzas y partículas se daría porque todas provienen de distintas vibraciones de la misma cuerda básica. Un concepto muy sencillo con consecuencias de gran alcance. Lo que hace la teoría de cuerdas es mantener la esperanza y decir, miren, podemos responder a preguntas que quizá no se consideraban científicas. Dudas acerca del origen del universo y por qué el universo se comporta de esa manera. El concepto de una teoría científica que ya tenemos entre las manos y que pueda responder a las preguntas más básicas resulta muy atractivo. Pero esta teoría tan atractiva también es muy polémica. Las cuerdas, si es que existen, son tan pequeñas que lo más seguro es que nunca lleguemos a ver una. La teoría de cuerdas y sus defensores se enfrentan a un problema. ¿Cómo pueden someterla a prueba? Si no la podemos evaluar como se suele hacer con otras teorías, no es ciencia, sino filosofía. Y eso supone todo un problema. Si la teoría de cuerdas no logra proporcionar alguna predicción demostrable, nadie debería tomársela en serio. Por otro lado, la idea resulta, digamos que, elegante. Y teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la historia de la física teórica hasta ahora, es posible que parte de estas ideas, si no todas, resulten ser correctas.
Creo que dentro de 100 años, este periodo en el que las mentes más brillantes de la física están investigando sobre la teoría de cuerdas será recordado como una era heroica en la que los teóricos lograron desarrollar una teoría unificada para todos los fenómenos de la naturaleza. Por otro lado, quizá pase a considerarse un trágico fracaso. Creo más probable la primera posibilidad que la segunda. Pero mejor, pregúntemelo dentro de 100 años. Entonces lo sabré seguro. Nuestro concepto del universo ha avanzado muchísimo durante los últimos 3 siglos. Tengamos en cuenta una cosa. Isaac Newton, quien quizás fuera el mejor científico de la historia, dijo una vez: he actuado como un niño que juega en la orilla del mar, divirtiéndome al encontrar piedras más pulidas o conchas más bonitas de lo normal. Pero tenía el inmenso océano delante de mí y todo por descubrir. Pero 250 años después, Albert Einstein, el principal sucesor de Newton, llegó a proponer muy seriamente que el inmenso mar y todas las leyes del universo se podrían resumir en unas pocas ideas básicas expresadas con símbolos matemáticos. Hoy en día, medio siglo después de la muerte de Einstein, puede que estemos cerca de alcanzar su sueño de la unificación mediante la teoría de cuerdas. Pero, ¿de dónde ha salido esta teoría tan atrevida y extraña? ¿Cómo puede lograr la unificación definitiva de las leyes de las masas enormes y de las minúsculas? ¿Y cómo sabremos si es correcta o no? Ningún experimento puede comprobar lo que sucede en los tamaños de los que hablamos. No deja de ser una teoría. ¿Es eso una teoría de la física o un pensamiento filosófico? No hay nada que indique que lo conseguiremos, pero esperamos alcanzar una teoría única que lo gobierne todo. Se trata de un secreto conocido por pocos, pero desde hace más de medio siglo, una negra nube se cierne sobre la ciencia moderna. He aquí el problema. Nuestro concepto del universo se basa en 2 teorías diferentes. Una es la teoría de la relatividad general de Einstein. Nos ayuda a estudiar las partes más grandes del universo, como las estrellas y las galaxias. Pero los elementos más diminutos, como los átomos y las partículas subatómicas, se rigen por unas leyes diferentes denominadas mecánica cuántica. Estas 2 teorías son increíblemente fiables en su propio campo, pero cada vez que tratamos de combinarlas para resolver los misterios más profundos del universo, se produce una catástrofe. Tomemos como ejemplo el inicio del universo, el Big Bang. En aquel momento, una pequeña partícula estalló con violencia. Durante los siguientes 14.000 millones de años, el universo se expandió, enfriándose hasta formar las estrellas, las galaxias y los planetas que vemos hoy en día. Pero si rebobinamos esta película cósmica, todo aquello que se expande comienza a reagruparse. De modo que el universo pierde tamaño, aumenta su temperatura y su densidad mientras se acerca de nuevo al inicio de los tiempos. Al alcanzar el Big Bang, cuando el universo es extremadamente pesado y pequeño, el proyector se atasca. Nuestras 2 leyes de la física, al combinarlas, se vienen abajo. Pero, ¿y si pudiéramos unificar la mecánica cuántica y la relatividad general para ver la película cósmica al completo? Puede que un nuevo conjunto de conceptos llamado teoría de cuerdas sea capaz de hacerlo, y de ser correcta supondría uno de los mayores logros de la historia de la ciencia.
Quizá la teoría de cuerdas llegue a explicarnos todo lo que existe en la naturaleza, desde las partículas de materia más pequeñas a los confines del universo, utilizando una misma base, unos diminutos hilos de energía vibrantes llamados cuerdas o supercuerdas. Pero ¿por qué resulta necesario reescribir las leyes de la física para seguir adelante? ¿Qué importancia tiene la incompatibilidad de ambas teorías? Bueno, lo podemos ver de este modo. Imaginemos un mundo en el que no hay un único código de circulación, sino dos legislaciones diferentes al respecto que se contradijeran. Como ven, sería muy confuso. Para comprender algo así, tendríamos que unir ambos códigos para crear unas normas unificadas más lógicas. Trabajamos asumiendo que existe esa teoría y esa es nuestra tarea, ser lo suficientemente inteligentes y emprendedores para averiguar cuál es. No tenemos garantías de ello. No hay ningún signo divino que indique que vayamos a lograrlo. Pero esperamos dar con una teoría unificada que lo gobierne todo. Pero antes de dar con esta teoría, debemos embarcarnos en un viaje de fantasía para ver por qué ambas leyes se contradicen. La primera parada de nuestra travesía es el terreno de los objetos de mayor tamaño. Para describir el universo a gran escala, utilizamos una serie de leyes. La teoría de la relatividad general de Einstein, la cual explica el funcionamiento de la gravedad. Nos muestra el espacio como una especie de cama elástica, un suave tejido que los cuerpos pesados, como las estrellas y los planetas, pueden deformar y estirar. Según esta teoría, dichas curvaturas generan lo que sentimos como la gravedad. Es decir, la atracción gravitacional que mantiene a la Tierra en su órbita alrededor del Sol no es más que nuestro planeta siguiendo los contoneos que el astro rey forma en el tejido espacial. Pero el espacio va mucho más allá de esta versión tan agradable, suave y delicada que describe la teoría de la relatividad. Para comprender el universo de lo extremadamente pequeño debemos utilizar otras leyes, las de la mecánica cuántica. Como veremos, la mecánica cuántica nos aporta una visión tan diferente de la relatividad general que parece que cada una describe un universo completamente distinto. Para observar el conflicto entre ambas teorías, necesitamos reducir nuestro tamaño hasta lo inimaginable. En nuestro recorrido abandonamos los grandes cuerpos y nos adentramos en el terreno de lo microscópico. La imagen del espacio en la que todo se comporta de manera predecible se transforma en una estructura mucho más insegura. Y si seguimos reduciendo nuestro tamaño hasta aparecer miles y miles de millones de veces más pequeños que las partículas de materia más diminutas, como los átomos y sus componentes, las leyes de este entorno, las de la mecánica cuántica, aseguran que el tejido del espacio se vuelve accidentado y caótico. Al final, llegamos a un mundo tan turbulento que parece desafiar al sentido común. Aquí abajo el espacio y el tiempo se modifican y distorsionan tanto que los conceptos tradicionales de izquierda y derecha, arriba y abajo, e incluso antes y después se desmoronan. No hay modo posible de saber si estoy aquí o aquí, o en ambos lugares a la vez. O puede que estuviera aquí antes de llegar. En el mundo de la cuántica no se puede analizar todo. Se trata de un mundo intrínsecamente salvaje y frenético. Las leyes de la cuántica son muy diferentes a las que estamos acostumbrados.
¿Acaso es eso sorprendente? ¿Por qué ha de obedecer el mundo de los átomos las normas a las que estamos acostumbrados, las que se aplican a manzanas, naranjas o al caminar por la calle? ¿Por qué iba a comportarse ese mundo de la misma manera? El concepto variante y nervioso de espacio y tiempo, descrito por la mecánica cuántica, es radicalmente distinto al tranquilo, ordenado y geométrico del que trata la relatividad general. Pero creemos que todo, desde el frenético baile de las partículas subatómicas a las majestuosas rotaciones de los planetas, se puede explicar mediante un solo principio de la física, una ecuación única. Lo que necesitamos es una teoría que abarque lo microscópico y lo gigantesco al mismo tiempo, que albergue tanto a la mecánica cuántica como a la relatividad general, y que no se venga abajo nunca, jamás. Para los físicos, encontrar una teoría que unifique ambas supone su santo grial, ya que tal marco de trabajo nos proporcionaría una única teoría matemática que describiría todas las fuerzas que rigen nuestro universo. La relatividad general aclara la más familiar de dichas fuerzas, la gravedad. Pero la mecánica cuántica analiza otras tres: la fuerza nuclear fuerte, la responsable de mantener a los protones y los electrones unidos dentro del átomo, el electromagnetismo, que produce la luz, la electricidad y la atracción magnética, y la fuerza nuclear débil, la causante de la descomposición radiactiva. Todos los acontecimientos de nuestro universo, desde la división de un átomo a la formación de una estrella, se deben a la relación entre estas tres fuerzas y la materia. Albert Einstein pasó los últimos 30 años de su vida buscando un modo de describir las fuerzas de la naturaleza en una sola teoría. Y puede que ahora la teoría de cuerdas haga realidad su sueño. Durante siglos, los científicos han descrito los componentes básicos de la naturaleza, los átomos y las partículas de su interior, como pequeñas esferas o puntos. Pero la teoría de cuerdas afirma que el corazón de todo fragmento de materia lo forman unos pequeños hilos vibrantes de energía llamados cuerdas. Y una nueva generación de científicos cree que estos minúsculos hilos son la llave para unificar el mundo de lo diminuto y de lo gigantesco en una sola teoría. El concepto de una teoría científica que ya tenemos entre las manos y que pueda responder a las preguntas más básicas resulta muy atractivo. Durante unos 2000 años, la física se ha estado basando en una especie de juego de billar. El concepto de las cuerdas supone todo un cambio, porque dejamos de centrarnos en esas bolas de billar para pensar en algo parecido a los espagueti. Pero no todo el mundo está enamorado de esta teoría. Hasta ahora, no se ha desarrollado ningún experimento que demuestre la existencia de estas cuerdas. Se lo explicaré sin rodeos. Hay físicos y defensores de la teoría de cuerdas. Es una nueva disciplina. O si quiere, un nuevo tumor. Llámelo como quiera. Pero el caso es que se centran en hechos con los que no se puede experimentar. Los defensores de esta teoría lo niegan, pero se trata de una rama de la física que no se puede analizar. No proporciona predicciones que guarden relación alguna con los experimentos que se pueden llevar a cabo en un laboratorio o con las observaciones que se pueden realizar en el espacio o mediante telescopios. A mí me educaron para creer, y aún estoy convencido de ello, que la física es una ciencia experimental. Trata con resultados de experimentos o, en el caso de la astronomía, de observaciones.
En un principio, muchos científicos consideraron que la teoría de cuerdas era demasiado descabellada. Y la verdad, su evolución, plagada de giros, cambios y casualidades, solo la hacía parecer más inverosímil. De hecho, incluso su origen se ha convertido en una especie de leyenda que dice así. A finales de los 60, un joven físico italiano, Gabriele Veneziano, buscaba un grupo de ecuaciones que explicara la fuerza nuclear fuerte. Ese pegamento tan poderoso que mantenía unidos los protones y neutrones del núcleo de cada átomo. Parece ser que por casualidad se encontró con un libro antiguo de matemáticas. Y en su interior encontró una ecuación de 200 años de antigüedad creada por un matemático suizo, Leonhard Euler. Veneziano descubrió con asombro que las ecuaciones de Euler, consideradas durante mucho tiempo una simple curiosidad matemática, parecían describir la fuerza nuclear fuerte. Publicó inmediatamente un artículo con dicha información y se hizo famoso por su accidental descubrimiento. En ocasiones, leo en algunos libros que este modelo se creó por casualidad o que lo encontré en un libro de matemáticas. Y eso no me sienta nada bien. La verdad es que fue el resultado de todo un año de trabajo. Y elaboramos la teoría de cuerdas de manera fortuita. Poco importa cómo fue descubierta, pero la ecuación de Euler, la que explicaba de forma milagrosa la fuerza nuclear fuerte, cobró vida propia. Esto supuso el nacimiento de la teoría de cuerdas. Tras circular entre compañeros, la ecuación de Euler acabó escrita en una pizarra frente a un joven físico estadounidense, Leonard Susskind. Aún recuerdo la fórmula. Era así. La observé y dije, es tan sencilla que hasta yo puedo deducir lo que es. Susskind se retiró a su ático para investigar. Creía que aquella antigua fórmula describía matemáticamente la fuerza nuclear fuerte. Pero bajo aquellos símbolos abstractos descubrió algo nuevo. La analicé y le di miles de vueltas sentado en mi ático durante unos 2 meses. Pero lo primero que descubrí era que describía una especie de partículas con una estructura interna que vibraba, que mostraba un comportamiento que no se limitaba al de una partícula puntual. Deduje que se trataba de una cuerda, un hilo elástico, como una goma cortada por la mitad. Y esta goma no solo se estiraba y contraía, sino que ondeaba. Y, oh sorpresa, coincidía exactamente con esta fórmula. Estaba convencido de que en aquel momento yo era el único en el mundo que lo sabía. Susskind redactó un artículo en el que introducía el revolucionario concepto de las cuerdas. Pero antes de que se publicara, debía someterlo a la revisión de un grupo de expertos. Estaba convencido de que dirían, Susskind es el nuevo Einstein, o puede que incluso el nuevo Newton. Pero la respuesta fue, este artículo no es demasiado bueno, será mejor no publicarlo. Me quedé sin habla, estaba hundido, deprimido, aquello me entristeció. Me puso muy nervioso. El resultado fue que me marché a casa a emborracharme. Susskind ahogaba sus penas acerca del rechazo de su descabellado concepto. Y todo indicaba que la teoría de cuerdas había muerto. La ciencia consideraba que todas las partículas eran puntos y no cuerdas. Durante décadas, los físicos habían observado el comportamiento de las partículas microscópicas haciéndolas chocar a velocidades muy elevadas e investigando las colisiones.
Aquellos regueros de partículas permitieron descubrir que la naturaleza es mucho más rica de lo que pensaban. Todos los meses se descubría una partícula nueva. El mesón Rho, la omega, la partícula B, la B1, la B2, la Phi. Se utilizaban más letras de las que existen en la mayoría de los alfabetos. Se produjo una explosión demográfica de partículas. En aquella época se veía a los estudiantes de física correr por los pasillos diciendo que habían descubierto otra partícula que se adaptaba a la teoría. Era apasionante. Y entre la vorágine de nuevas partículas, los científicos descubrieron los componentes básicos de la materia. Elaboraron un asombroso y extraño pronóstico: que las fuerzas de la naturaleza se podrán llegar a explicar mediante las partículas. Supone un concepto bastante peculiar, pero es como un juego en el que yo y yo somos dos partículas de materia. Y la pelota que nos lanzamos es una partícula. Se llama partícula mensajera. Por ejemplo, en el caso del magnetismo, la partícula electromagnética, esta pelota, sería un fotón. Cuantas más partículas mensajeras o fotones intercambiemos entre nosotros, mayor será la atracción magnética. Y la ciencia predijo que la causa de la fuerza que sentimos es ese intercambio de partículas mensajeras. Los experimentos confirmaron estas predicciones con el descubrimiento de las partículas mensajeras del electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Al tratar con estas partículas de reciente descubrimiento, los científicos se acercaban al sueño de Einstein de unificar las fuerzas. Los físicos que estudiaban las partículas razonaron que si rebobináramos la película cósmica hasta los momentos previos al Big Bang, hace unos 14.000 millones de años, cuando la temperatura del universo era billones de grados superior, el electromagnetismo y la fuerza débil serían imperceptibles. Igual que el hielo se derrite dentro de un vaso de agua bajo el sol, los experimentos demuestran que al acercarnos a las condiciones extremadamente calurosas del Big Bang, la fuerza débil y la electromagnética se funden para unir una sola fuerza llamada electrodébil. Y los físicos consideran que si se rebobina aún más la película, la fuerza electrodébil se uniría a la fuerte en una gran superfuerza. Aunque esto aún no ha sido demostrado, la mecánica cuántica ha podido explicar cómo operan tres de las fuerzas a nivel subatómico. Y de repente dimos con una teoría plausible para la física de las partículas más elementales, que nos permite describir todas las relaciones entre la débil, la fuerte y la electromagnética de un mismo modo. Tenía sentido y estaba documentado. Todo convergía hacia un concepto muy simple de las partículas y fuerzas conocidas. Un concepto que pasó a conocerse como modelo estándar. Creo que el nombre se lo puse yo. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg. Los inventores del modelo estándar, tanto del nombre como de la teoría, fueron aclamados por la comunidad científica y recibieron el premio Nobel. Pero detrás de todas estas ceremonias había una omisión muy evidente. A pesar de que el modelo estándar explicara tres de las fuerzas que rigen el mundo de lo minúsculo, no incluía la fuerza más familiar de todas: la gravedad. El modelo estándar eclipsó a la teoría de cuerdas, la cual quedó marginada dentro de la física. La mayoría de los compañeros de profesión perdieron el interés por completo en la teoría de cuerdas. Decían, muy bien, resulta muy elegante, pero no tiene nada que ver con la naturaleza.
La profesión no se lo toma muy en serio, pero los pioneros de la teoría de cuerdas están convencidos de que hay una parte de realidad y siguen investigando este concepto. Pero cuanto más se adentraban en su teoría, más problemas encontraban. La teoría de cuerdas causaba numerosos problemas en sus inicios. El primero era que hablaba de una partícula que sabemos que no es tangible. Es lo que llamamos taquions, partículas que viajan a mayor velocidad que la luz. Se descubrió que esta teoría requiere 10 dimensiones, y eso ya es preocupante, ya que resulta evidente que eso implica más de las que conocemos. Había una partícula sin masa que no se alcanzaba a ver en los experimentos. Estas teorías parecían carecer de sentido. Le pareció una locura a todo el mundo. La teoría de cuerdas no lograba avanzar. Se llevaban las manos a la cabeza y decían, no puede ser cierto. En 1973 apenas quedaban unos pocos físicos jóvenes que seguían luchando con las oscuras ecuaciones de la teoría de cuerdas. Uno de ellos era John Sparks, quien trataba de resolver algunos de sus numerosos problemas, como el de la misteriosa partícula sin masa descrita por la teoría, pero jamás vista en la naturaleza. Además de otras anomalías o incongruencias matemáticas. Dedicamos mucho tiempo a darle vueltas a la teoría. Hicimos lo posible por reducirlo a 4 dimensiones o por eliminar esas partículas sin masa y los taquions. Pero siempre quedaba mal y resultaba poco convincente. Sparks pasó 4 años tratando de domar las rebeldes ecuaciones de la teoría de cuerdas. Las modificó y ajustó en busca de todo tipo de combinaciones. Pero nada funcionaba. Cuando estaba a punto de abandonar la teoría de cuerdas, se le encendió una bombilla. Quizás aquellas ecuaciones describieron la gravedad, pero eso significaba que debían reconsiderar el tamaño de aquellos hilos de energía. Hasta ese momento no habíamos pensado en la gravedad, pero en cuanto se nos ocurrió que podíamos estar tratando con una teoría de la gravedad, tuvimos que cambiar nuestro concepto del tamaño de las cuerdas. Al suponer que las cuerdas eran billones de veces más pequeñas que un átomo, uno de los defectos de la teoría pasó a convertirse en una virtud. Aquella partícula misteriosa que John Sparks trataba de quitarse de encima parecía ser el gravitón, la codiciada partícula que supuestamente transmitía la gravedad en el nivel cuántico. La teoría de cuerdas había encontrado la pieza del rompecabezas que le faltaba al modelo estándar. Sparks envió su innovadora teoría acerca del funcionamiento de la gravedad en los niveles subatómicos para que se publicara. Nos parecía evidente que era correcta, pero no hubo ningún tipo de reacción por parte de la comunidad. Una vez más, las palabras de la teoría de cuerdas llegaron a oídos sordos. Pero Sparks no se iba a rendir. Había divisado el santo grial. Si las cuerdas describían la gravedad en el terreno cuántico, tenían que ser la llave para la unificación de teorías. Le acompañaba en aquella misión uno de los pocos científicos dispuestos a arriesgar su carrera por las cuerdas, Michael Green. En cierto modo creo que estábamos convencidos de que la teoría de cuerdas era correcta. Y no nos importaba demasiado que la gente lo viera en aquel momento. Acabarían por verlo. Pero como respuesta a la seguridad de Green, él y Sparks deberían enfrentarse al hecho de que a principios de los 80 la teoría de cuerdas tenía lagunas muy importantes en cuanto a las matemáticas, llamadas anomalías. Y una anomalía es justo lo que parece, algo extraño o que se encuentra fuera de lugar que no debería estar ahí. Este tipo de anomalía es simplemente peculiar. Pero las anomalías matemáticas pueden suponer una maldición para una teoría de la física. Son un poco complicadas, de modo que aquí tiene un simple ejemplo. Digamos que disponemos de una teoría en la que 2 ecuaciones
describen una propiedad física de nuestro universo. Si resuelvo esta ecuación de aquí y me da que x es igual a 1 y esta otra me dice que x es igual a 2, sé que me enfrento a una anomalía porque x solo debería tener un valor. A no ser que logre revisar ambas ecuaciones para que me den la misma solución, mi teoría sería inútil. A principios de los 80, la teoría de cuerdas estaba plagada de anomalías matemáticas de este tipo, pero con unas ecuaciones mucho más complejas. El futuro de la teoría dependía de eliminar las incongruencias de aquellas ecuaciones. A mediados de los 80, la teoría de cuerdas parecía imparable. Pero entre bastidores se venía abajo. Con el tiempo, sus defensores fueron tan eficientes que no elaboraron una, sino 5 versiones de la teoría de cuerdas. Cada una se basaba en las cuerdas y en las dimensiones adicionales, pero las 5 variantes no estaban afinadas. Había quien aseguraba que las cuerdas eran hilos abiertos. Otros afirmaban que eran bucles cerrados. Incluso había 2 versiones que requerían la existencia de 26 dimensiones. Las 5 versiones parecían igual de válidas. Pero, ¿cuál describía nuestro universo? Resultaba embarazoso para los defensores de la teoría, porque por un lado pretendíamos decir que podría desembocar en la descripción definitiva del universo, pero por otro lado debíamos decir, vienen 5 sabores, 5 variantes, pero si hay un universo tendría que haber una única teoría y no 5. Una de las perspectivas de los detractores de la teoría de cuerdas es, tienen 5 teorías, ya no es única. Resultaba una situación bastante peculiar, porque buscábamos un modo de definir la naturaleza, y no 5. Si hay 5, puede que haya gente capaz de encontrar 20, o quizá la cifra sea incalculable, y volveríamos a vernos buscando teorías aleatorias acerca del mundo. Puede que una de estas 5 teorías describa nuestro universo, pero ¿cuál? ¿Y por qué? ¿Para qué sirven las demás? Obtener 5 teorías supone un progreso importante, pero plantea una duda evidente. Si una de esas teorías describe nuestro universo, ¿quién vive en esos otros 4 mundos? Parecía que la teoría de cuerdas perdía fuerzas de nuevo. La frustración ante la ausencia de progresos llevó a muchos científicos a abandonar el campo. ¿Podrá la teoría de cuerdas convertirse en una teoría de todo? ¿O acaso desembocará en la teoría para nada? Imaginen que podemos controlar el espacio, o incluso el tiempo. Podríamos hacer cosas inverosímiles. Quizá pudiera desplazarme de aquí a aquí, a aquí, a aquí y de vuelta aquí en tan solo un instante. Todos consideramos que este viaje sería imposible, y seguramente lo sea. Pero en los últimos años, nuestros conceptos de la esencia verdadera del espacio han variado bastante. Y lo que antes parecía ciencia ficción, ya no parece tan lejano. Todo gracias a una revolución de la física llamada teoría de cuerdas, que nos está proporcionando una nueva perspectiva del funcionamiento interno del universo. La teoría de cuerdas mantiene que podremos comprender las dudas acerca de por qué el universo es como es a escala fundamental. La teoría de cuerdas es el salvaje oeste de la física. Se trata de un campo de la física teórica que resulta totalmente distinto de lo conocido hasta ahora.
Esta teoría tan innovadora parte de una premisa muy sencilla. Todo en el universo, la Tierra, los edificios e incluso fuerzas como la gravedad o el electromagnetismo, está formado por unos hilos de energía increíblemente pequeños llamados cuerdas. Y por muy diminutas que sean, las cuerdas están cambiando todo lo que creíamos saber acerca del universo, sobre todo del espacio. Para comprenderlo, empecemos por reducir el espacio a un tamaño más manejable. Imaginemos que todo el universo abarcara lo que mi barrio, Manhattan. De modo que un simple suburbio de Nueva York forma el tejido espacial al completo. Y supongamos también que soy el director de una multinacional con sede en Wall Street. Dado que el tiempo es dinero, debo encontrar la ruta más rápida desde mi piso en un extremo de Manhattan a mi despacho en la otra punta. Todos sabemos que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Pero incluso si no hay tráfico, algo difícil de imaginar en Manhattan, por muy imaginativo que se sea, tardaríamos un tiempo en llegar. Podemos reducir la duración del viaje aumentando la velocidad. Pero dado que nada puede desplazarse más rápido que la luz, existe un límite al tiempo que podemos reducir el traslado. Este universo de Manhattan encaja con la versión más clásica y antigua del espacio, una superficie plana, estática e invariable. Pero cuando Albert Einstein analizó el tejido del espacio, observó algo muy diferente. Comprobó que no era estático, se estiraba y combaba. Y podría incluso haber unas peculiares estructuras en el espacio llamadas agujeros de gusano. Se trataría de puentes o túneles que podrían unir lejanas regiones del espacio, una especie de atajo cósmico. En este universo, mi viaje sería el sueño de cualquier neoyorquino. Pero tiene truco. Para crear un agujero de gusano, hay que rasgar o perforar el tejido espacial. ¿Pero se puede rasgar el tejido espacial? ¿Puede darse este primer paso hacia la formación de un agujero de gusano? Bueno, no podemos contestar a estas preguntas con el estómago vacío. Resulta que observando mi desayuno, un café y una rosquilla, podemos hacernos una idea de lo que dice la teoría de cuerdas acerca de las roturas del tejido espacial. Imaginemos que el espacio tiene forma de rosquilla. Parecería muy distinta de otra región del espacio que tuviera la forma de esta taza. Pero se podría decir que la rosquilla y la taza tienen la misma forma, solo que de manera oculta. Ambas tienen un agujero. La rosquilla lo tiene en el centro y la taza en el asa. Esto quiere decir que podemos transformar la rosquilla en taza y viceversa, sin rasgar o romper nada. Muy bien, pero supongamos que queremos darle a la rosquilla una forma muy distinta, que carezca de agujeros. La única forma posible sería romperla de este modo y transformarla. Por desgracia, según las leyes de Einstein, esto es imposible. El espacio se puede estirar y combar, pero no romper. Quizás existan los agujeros de gusano completamente formados, pero no seríamos capaces de rasgar el tejido para crear uno nuevo, ya sea en Manhattan o en cualquier otro lugar. En otras palabras, no puedo cruzar un agujero de gusano para acudir al trabajo. Pero ahora, la teoría de cuerdas nos ha proporcionado un enfoque nuevo acerca del espacio. Nos muestra que Einstein no era infalible. Para verlo bien, debemos observar desde más cerca este tejido espacial.
Si pudiéramos reducir nuestro tamaño a una billonésima parte del normal, entraríamos en el mundo de la mecánica cuántica. Las leyes que controlan el comportamiento de los átomos. El mundo de la luz, la electricidad y de todo lo que opera a las escalas más diminutas. Aquí, el tejido espacial es aleatorio y caótico. Quizá los agujeros y rasgaduras sean muy comunes. Pero si lo fueran, ¿qué evitaría que una grieta en el tejido causara una catástrofe cósmica? Aquí es donde entra la fuerza de las cuerdas, ya que éstas calman el caos. Una cuerda, al desplazarse por el espacio, puede formar un tubo. El tubo puede actuar como una burbuja que rodee las rasgaduras, un escudo protector con grandes implicaciones. Porque las cuerdas harían posible que el espacio se rasgara. Esto querría decir que el espacio es mucho más dinámico y variable de lo que pensaba Albert Einstein. ¿Quiere decir eso que los agujeros de gusano son factibles? ¿Llegaré a pasear por el Everest? ¿Comprar una baguette en París? ¿Y aún así acudir a tiempo a mi reunión matinal? Estaría muy bien, pero se trata de una posibilidad muy lejana. Una cosa hay segura. La teoría de cuerdas ya nos ha demostrado que el universo es mucho más extraño de lo que nos imaginábamos. Por ejemplo, la teoría de cuerdas asegura que estamos rodeados de dimensiones ocultas, lugares misteriosos que van mucho más allá del espacio tridimensional que conocemos. Aquellos que han defendido la existencia de otras dimensiones han sido tildados de locos. Se les ha tratado como lunáticos. ¿Me están diciendo que hay dimensiones adicionales? Pues la teoría de cuerdas lo pronostica. Lo que consideramos nuestro universo podría ser una pequeña parte de algo mucho más grande. Quizá vivamos en una membrana tridimensional que flota en una dimensión espacial mayor. Podría haber otros mundos a nuestro lado, pero serían completamente invisibles. Estos otros mundos serían, en sentido muy literal, universos paralelos. No supone una noción tan exótica o rara. No me extraña que los estudiantes de física se interesen en explorar el mundo de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas está muy activa. Se está avanzando. Hay mucha gente en ello. Casi todos los jóvenes, yo diría que el 90%, investigan la teoría de cuerdas en cuanto pueden. Pero las cuerdas no han sido siempre tan populares. Los pioneros de esta teoría lucharon durante años. Investigaron en solitario acerca de una idea en la que nadie creía. Hagamos un breve resumen. Durante décadas, la física creía que las partes más pequeñas dentro de un átomo eran partículas concretas. Los electrones describían una órbita en el exterior y su núcleo constaba de protones y neutrones, que a su vez estaban formados por quarks. Pero la teoría de cuerdas afirma que lo que considerábamos partículas indivisibles son en realidad unos hilos vibrantes. No se trata de nada místico, es una pequeña cuerda. Quizá forme un círculo o sea un segmento cortado, pero no es más que una cuerda. Antes de la teoría M, las cuerdas parecían operar en un mundo con 10 dimensiones. Estas eran una para el tiempo, las 3 dimensiones del espacio y 6 dimensiones más que nos eran completamente invisibles. Creemos en la existencia de todas estas dimensiones porque aparecen en todas las ecuaciones de la teoría de cuerdas.
Las cuerdas tienen que moverse en más de 3 dimensiones y resultó impresionante para todos, pero aprendimos a vivir con ello. Pero la teoría M iría más allá. Necesitaba otra dimensión espacial, lo que sumaba 11 dimensiones. Para que esta teoría tenga sentido, necesitamos 11 dimensiones. Solo alcanzamos a ver 3 más 1. ¿Cómo puede ser? Para la mayoría de nosotros, resulta imposible imaginarse las dimensiones adicionales. Yo no puedo. Y no resulta sorprendente. Nuestro cerebro ha evolucionado apreciando tan solo las 3 que vemos día a día. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo son? Una solución puede ser ir al cine. Estamos acostumbrados a un mundo de 3 dimensiones. Es decir, allá donde vaya me podré desplazar de izquierda a derecha, adelante y atrás, o arriba y abajo. Pero en el cine, las cosas cambian. Aunque los personajes de las películas parezcan tridimensionales, la verdad es que solo disponen de 2. No pueden moverse adelante y atrás por la pantalla. Se trata de un efecto óptico. Para desplazarme en esta dimensión, tendría que salir de la pantalla. Y en ocasiones, entrar en una nueva dimensión puede ser muy útil. De modo que las dimensiones están relacionadas con las direcciones que podamos tomar. A veces se las denomina grados de libertad. Cuantas más dimensiones o grados de libertad tengas, menos limitadas estarán tus acciones. Eso es. Y si de verdad hay 11 dimensiones, las cuerdas tendrán muchos menos límites. Lo que se averiguó, y bastante rápido, fue que estas teorías acogían objetos más grandes que las cuerdas. Se trataba de una especie de membranas o superficies. La dimensión que Witten había añadido permitía que las cuerdas se estiraran para formar una especie de membranas. Estas membranas podrían tener 3 o más dimensiones. Y si contara con la energía suficiente, una de ellas podría alcanzar un tamaño gigantesco. Puede que tan grande como nuestro universo. Esto supuso una revolución para la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es cada vez más barroca. Ahora no se trata solo de cuerdas, hay membranas. La siguen llamando teoría de cuerdas, pero sus defensores ya no están tan seguros de basarla en cuerdas. La existencia de membranas gigantes y de dimensiones paralelas ofrece una sorprendente posibilidad. Nuestro universo podría estar dentro de una membrana, alojado en un espacio mucho más grande y con más dimensiones. Sería como si viviéramos dentro de una barra de pan. Nuestro universo podría ser como una rebanada, solo una, dentro de un espacio extra mucho mayor, al que los físicos llaman a veces bulk, el grueso. Y si estas ideas eran correctas, la barra podría tener más rebanadas, otros universos situados a nuestro lado. De hecho, universos paralelos. Nuestro universo no solo no sería especial, sino que además tendría numerosos vecinos. Algunos de ellos se parecerían a nuestro universo. Podrían tener materia y planetas. Y quién sabe, puede que incluso seres de algún tipo. Otros serían mucho más extraños. Quizás se rijan por unas leyes de la física muy diferentes.
Todos estos universos existirían en las dimensiones adicionales de la teoría M, unas dimensiones que nos rodean. Hay quien llega a asegurar que están a nuestro lado, a menos de 1 milímetro de distancia. Pero, si eso es cierto, ¿cómo es que no las puedo ver ni tocar? Si hay una membrana situada en otra dimensión del espacio y tus átomos, tus partículas no pueden salir de ella, sería como tratar de tocar algo sin llegar a alcanzarlo. Quizás se encuentre al otro lado del universo. Es una idea muy fuerte, porque si es correcta, significaría que nuestro concepto del universo es erróneo, porque estaríamos atrapados en una fina rebanada de un universo con múltiples dimensiones. Supone un concepto revolucionario, sobre todo porque quizás ayude a resolver uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. Se trata de la gravedad. Han pasado más de 300 años desde que Isaac Newton desarrolló la teoría de la gravedad, inspirado, según cuenta la anécdota, al ver cómo una manzana caía de un árbol. Hoy en día parece evidente que la gravedad es una fuerza muy poderosa. Cualquiera pensaría que la gravedad es una fuerza muy importante, muy poderosa. Resulta difícil levantarse por la mañana, ponerse en pie y cuando las cosas se caen, se rompen, porque la gravedad es fuerte. Pero la verdad es que no es tan poderosa, se trata de una fuerza muy débil. La gravedad nos mantiene pegados a la Tierra y hace que el planeta describa su órbita alrededor del Sol. Pero de hecho, superamos a la fuerza de la gravedad con frecuencia. No es tan difícil. A pesar de que la gravedad de toda la Tierra trate de atraer a esta manzana, los músculos de mi brazo la superan con facilidad. Y no solo mi brazo puede ridiculizar a la gravedad. Los imanes también pueden hacerlo, sin esfuerzo. Los imanes transmiten una fuerza muy distinta, la electromagnética, la misma que hay detrás de los rayos y la electricidad. Resulta que el electromagnetismo es mucho más fuerte que la gravedad. Al compararlas, la gravedad es muchísimo más débil. ¿Cuánto? La electromagnética es unos 1000 billones de billones de billones de veces más fuerte. Eso es un 1 con 39 ceros detrás. La debilidad de la gravedad ha confundido a los científicos durante décadas. Pero ahora, con el brusco mundo de la teoría de cuerdas, plagado de membranas y dimensiones adicionales, podemos observar este problema desde otro punto de vista. Un modo de contemplar la duda acerca de lo débil que es la gravedad frente al electromagnetismo es darle la vuelta a la pregunta y decir, no, la gravedad no es tan débil comparada con el resto de fuerzas, solo aparenta ser débil. Puede que la gravedad sea tan poderosa como el electromagnetismo, pero por algún motivo no podamos sentir su fuerza. Veámoslo como una mesa de billar, una muy grande. Pensemos en la superficie de la mesa como un universo en 3 dimensiones, aunque solo tenga 2. Y veamos a las bolas de billar como los átomos y el resto de partículas que forman el universo. He aquí el extravagante concepto. Los átomos y partículas que componen todo en el mundo que nos rodea se mantienen dentro de nuestra membrana, nuestra rebanada del universo. Del mismo modo que las bolas de billar que aquí representan los componentes básicos del universo. A no ser que seas muy malo al billar. Pero cuando las bolas colisionan, hay algo que siempre desborda la mesa: las ondas sonoras. Por eso escucho el choque. La idea es que la gravedad puede ser como las ondas sonoras. Quizá no esté limitada a nuestra membrana. Puede que llegue a salir de nuestra parte del universo. Miremoslo de otro modo.
En lugar de una mesa de billar, volvamos al pan. Supongamos que nuestro universo es como esta tostada. Y tanto nosotros como toda la materia, incluida la luz y todo lo que vemos, es como la mermelada. Se puede desplazar por toda la superficie de la tostada, pero está adherida a ella. No puede abandonarla. Pero ¿y si la gravedad fuera diferente? ¿Si se pareciera más al azúcar? Este material no es nada pegajoso, así que se desprendería sin problema de la superficie. Pero, ¿por qué iba a ser la gravedad tan distinta de todo lo que conocemos del universo? La teoría de cuerdas, o teoría M, proporciona una respuesta.